El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Bet-Satá, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en el día sábado. Jesús le respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense qué interesante esta palabra del Señor. Aquí dice que hay muchos enfermos bajo este pórtico junto a la puerta de las ovejas. Y dice que son 5 pórticos. Bueno, todo esto son simbologías muy, muy fuertes que utiliza San Juan, porque los 5 pórticos quiere decir la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés, queridos amigos. Pero fíjense, queridos amigos, porque debajo de este pórtico solamente encontramos enfermos, una multitud de enfermos hoy de San Juan. Ciegos, lisiados, paralíticos, ciegos, doeshaya, lisiados. Quiere decir que cortaron lisiados, está lisiado, cortaron el mensaje, la salvación, no tienen el mensaje completo de la palabra de Dios, lisiados y paralíticos. O en duveña de yañe, pero están duros, patitieso, docu eibe. Esto, queridos amigos, en el Evangelio de San Juan tiene una teología pero maravillosa, espectacular, ¿verdad? Debajo del pórtico, de los 5 pórticos, solamente hay enfermos. Upeago y Seina le está hablando a los judíos. La Torá, si no está completa con la presencia de Jesús, entonces lo único que tiene es enfermos. Lo tiene aquí a los enfermos y nada más que eso no puede hacer. Es un golpe muy duro, un golpe bajo, queridos amigos. Y después ahora viene lo que va a hacer Jesús. Había un hombre que estaba enfermo de hacía 38 años. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos, que está 38 años enfermo? Porque en la Biblia 40 significa toda tu vida. Una generación quiere decir el número 40. Y entonces que 38 años está bajo este pórtico o con esta enfermedad, quiere decir que el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, no te está curando. Te hace falta algo. Te hace falta aceptar a Jesús entonces para que puedas ser verdaderamente curado. De Yarema no podéis te imaginas, 38 años imagina. 2 años te van a vender. Llevas zapata malandereco, y vos estás bajo la ley, bajo la Torá, bajo los 5 pórticos, pero donde erais.
el Antiguo Testamento donde monguera ella, vea. Entonces es la presencia del Señor el que te va a curar. Por eso es que después, queridos amigos, cuando se encuentra con Jesús, dice, después se encontró con Jesús en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar. Y bueno, al final de cuentas le pregunta, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre, verdad? ¿Quién es ese hombre que te sanó, verdad? ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Entonces él le dijo que ignoraba porque Jesús había desaparecido y él era ciego. Cuando este hombre que estaba enfermo, que no podía caminar, que estaba paralítico. Y entonces desapareció entre la multitud. Después Jesús lo encontró y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores. Entonces esto es lo que él le va a decir a los demás. ¿Quién me había sanado? Que es Jesús. Pero esto está mal, dice. Mabio, ¿cuá? La ¿quién es este para que yo crea en él? Y ahí el Señor le dice, este que te ha curado soy yo. Pero entonces lo importante es tu adhesión total al Señor. La recuperación añetete lleva recompletada, te falta la adhesión total a la propuesta de Dios a través de su Hijo Jesús. Queridos amigos, una vez más entonces, la palabra del Señor hoy nos está pidiendo un aferrarnos. Kutahatahaya lleva el amén, el aferrarnos, el creer y el decir solamente con el Señor nosotros podemos hacer ese camino de plenitud, de salvación total en nuestra vida. Por eso queda el Antiguo Testamento como base, ciertamente, no es que rechazamos, pero ciertamente tenemos que completarnos con la adhesión total a Jesús. Que así sea. Que así sea.